La muerte se envolvió de humo y el sonido que llegó después, la onda asesina, engulló vidas, sueños, casas, coches, dejó sin hogar a cientos de miles. Un equipo de bomberos que trataba de apagar el fuego no se enteró, fue devorado por la explosión. Como homenaje menciono su muerte aquí. Es el Líbano y todos quieren respuestas. Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona clave para entender lo que pasa en el mundo, detrás de la razón, que es suyo. Sigue subiendo la centena de muertos, más de 5.000 heridos y más de 3.000 casas destruidas. La presidencia del Líbano dice que fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, pero no se sabe qué lo detonó. Se cree que fue un incendio segundos antes. El nitrato de amonio se usa como fertilizante y como explosivos para la industria minera. Los terroristas lo han usado por su gran poder, como el atentado a un edificio federal en Oklahoma, Estados Unidos, en 1995. La explosión de ahora es más poderosa que cualquier bomba común de cualquier ejército. Solo es de menos poder que la de Hiroshima y Nagasaki y de los submarinos nucleares actuales. El cargamento de nitrato de amonio llegó al Líbano hace 6 años. Salió del Mar Negro, iba a Mozambique. Por falla técnica se desvió al Líbano. Las autoridades lo confiscaron y lo almacenaron en el puerto. Se acusa a Igor Gerechushkin, un comerciante ruso, de abandonar el barco y no responder a las llamadas. En las redes sociales circulan imágenes con cosas extrañas, como estas fotos con cosas volando, que se creen son personas. O por ejemplo, en este vídeo, se ve algo que supuestamente vuela hacia el incendio y después viene la mega explosión. Todo esto sucede en medio de una región que está en máxima tensión. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia todo esto? Quizá la respuesta esté detrás de las coincidencias. 1. Para este viernes estaba previsto el Tribunal Especial para el Líbano de la ONU para juzgar a los responsables de la muerte del primer ministro Rafik Hariri en 2005. 2. Israel recientemente había comenzado nuevas provocaciones contra la resistencia libanesa en la zona fronteriza. 3. Es curioso que medios de Arabia Saudí hayan comenzado a insinuar e inculpar al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Hezbollah, por su parte, llama a la unidad. Este grave desastre, junto con sus repercusiones y los daños sin precedentes que ha causado en varios niveles, requiere una posición nacional por parte de todo el pueblo y los poderes libaneses en un intento por superar esta terrible experiencia. Otros países de la región, entre ellos la República Islámica de Irán, acudió a la ayuda. Envía 2 aviones con auxilio humanitario para las personas afectadas. Sin embargo, el primer representante occidental que visita Beirut tras la tragedia, el presidente francés Emmanuel Macron, promete ayuda, pero bajo condiciones, y determina precios. Requiere reformas en el Líbano. ¿No es injerencia?
Ahí está el documento. Da escalofríos, ¿no? Da escalofríos, terrible las cosas allá con los hermanos libaneses. Vamos directamente con nuestros invitados. Esta noche está con nosotros un maestro del periodismo, Jorge Luis Santa Cruz, allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Sabe muy bien de todo lo que pasa en la región. Pablo Jofré Leal, usted lo conoce también, un guerrero de los que levanta la espada para denunciar las injusticias. Pablo Jofré Leal, gracias, analista internacional allá en Chile. A ver, Jorge, empiezo contigo porque hay muchísimas preguntas. Dame la lectura que haces desde el periodismo, desde lo internacional, y dame todas tus hipótesis de lo que podría haber pasado, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Roberto, es un privilegio. Saludo a Pablo, saludo a todo el equipo, a la audiencia. Lo primero, mi pésame, mi sentido pésame al pueblo hermano del Líbano. Mis hipótesis, básicamente son dos. Una, que esto se haya debido a la imprudencia de algunas autoridades libanesas que no tomaron las debidas precauciones al tener almacenadas esas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Dos, que esto haya sido un atentado. No puedo decir quiénes estarían detrás de él. Sin embargo, sí puedo señalar varios asuntos. El primero de ellos es que en octubre del año pasado, y esto trascendió a nivel internacional, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en combinación con el espionaje israelí, provocó severos disturbios en Beirut y en Líbano. De hecho, el presidente Michel Aoun declaró que varios partidos políticos instigaban la violencia. En aquel octubre del año pasado, cuando por cierto se reunieron en Nueva York importantes organizaciones para hablar de una probable pandemia, que después se declaró, importantes figuras libanesas dijeron que detrás de esos disturbios estaban tres fuerzas internacionales, la de Israel, la de Estados Unidos y la de Arabia Saudita. Luego, en mayo del presente año, el 17 de mayo del presente año, en la Knesset, en el Parlamento israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que seguía el plan sionista de anexarse buena parte de la Cisjordania y de continuar con los asentamientos en otros territorios ocupados. Para ese momento ya había tensión en Líbano porque había sido asesinado en Siria un alto elemento, un importante elemento de Hezbollah. Concluyo porque el tiempo es breve. ¿A quién beneficia esto? Beneficia en primera instancia a Israel porque al tener a Beirut y a Líbano en situación de emergencia, paraliza cualquier posible acción de Hezbollah con la inminente anexión de Cisjordania y otros territorios ocupados. ¿A quién más beneficia? Por supuesto a Arabia Saudita, que es el régimen aliado del sionismo, y a los Estados Unidos, a los halcones de la guerra. En síntesis, esa es mi lectura, es una catástrofe humanitaria. No hay manera de que Líbano pueda importar víveres, de que pueda importar elementos para su industria. La propia Cruz Roja Internacional declaró hoy que no hay manera de que lleguen por Líbano, por Beirut, la ayuda asistencial necesaria, que se tendría que habilitar el puerto de Trípoli, pero eso llevará tiempo. Y cierro con la declaración muy interesante del jefe de la Organización de Defensa Pasiva de Irán, el general
Kalamreza Jalai, quien dijo que esto pudo haber sido una explosión deliberada. Disculpa si me extendí, Roberto, Pablo, amigos. Gracias, no, gracias por hacer todo ese mapa que nos diste, un mapa conceptual sin duda muy, muy importante y qué bueno que tocaste ese punto. El 85% del suministro de granos para todas las personas del Líbano fue destruido en la explosión que estaba almacenado en ese puerto, entonces viene hambre. Y con lo que dices de que no llega a tiempo, bueno, Pablo, a ver, dame tus hipótesis de lo que podría haber pasado, ¿no? Y también te pregunto, ¿por qué Donald Trump dijo que fue un ataque? Así salió decir que esto fue un ataque, por favor. Roberto, buenas tardes desde Chile y mi solidaridad con el pueblo libanés a toda prueba, ¿no? Creo que en relación a lo que me pregunta es que detrás de estos hechos se pueden encontrar fuerzas hostiles al Líbano, en específico servicios de inteligencia vinculados al ente sionista, Washington, pero también hay que avanzar en analizar las negligencias de un sistema político corrupto en el Líbano que requiere dejar de servir a intereses privados y se piensa en el país, ¿no? Dejar paso a los patriotas, como se suele decir en el campo de los luchadores de la resistencia en el Líbano. Y te señalo una máxima, ¿no? Dicen que los accidentes no existen, son siempre producto de errores humanos. Y la Organización Mundial de la Salud, respaldando esta máxima, suele decir que el accidente es un suceso previsible. Dicho esto, en ese marco, indudablemente aquí hay diversas hipótesis. Una, la negligencia criminal de funcionarios públicos que fueron capaces de poder, durante 6 años, sacar un material peligroso. Puede ser también el efecto de un sistema político corrupto que irradia al conjunto de los organismos del Estado. Almacenar sustancias peligrosas, no cuidar su almacenaje y no disponer su traslado a sitios menos peligrosos. Pero también está el tema del sabotaje, porque aprovechando el almacenaje de toneladas de nitrato de amonio, hasta 2.750, se puede utilizar perfectamente operaciones militares destinadas a que ese almacenaje, ese nitrato sea un catalizador de una explosión como la horrenda explosión de la que fuimos testigos en estos días. Puede ser también el uso de armas de tecnología muy avanzada, bombas termobáricas, bombas aéreas de vacío de potencia aumentada, que están en manos de potencias occidentales y que están en manos también de los aliados de esas potencias occidentales en la zona. Y en ese plano, Roberto, creo que aquí hay que tener muy claro que con la visita de Emmanuel Macron se ha dado pie, creo yo, o se está despejando el nudo que hay detrás de esta explosión. Esta ambición occidental de controlar la zona, este apoyo al sionismo que dejan ver estas aves de rapiña que ya están sobrevolando el Líbano, que dicen que van a dar un apoyo incondicional, pero al cabo de esas palabras comienzan a sostener de que el apoyo condicional tiene una serie de condiciones, reformas políticas, reformas estructurales, y a mí no me cabe duda que esa reforma que está propugnando Emmanuel Macron, que yo no sé si va como presidente de Francia, o lobista de las empresas gasíferas francesas, o mensajero de Donald Trump, y en definitiva de aquellos que quieren establecer un nuevo acuerdo Sykes-Picot en la zona, esas condiciones que se quieren imponer al Líbano indudablemente dan cuenta de cuáles son los intereses que hay detrás de esta presión permanente que se ha ejercido sobre el Líbano en el plano económico, financiero, político, diplomático, y además, cuando se habla de reformas políticas, a mí me deja entrever estas palabras de Macron, que aquí se quiere direccionar esas reformas políticas y la presión política hacia los movimientos de la resistencia en el Líbano, específicamente Hezbollah y Amal. Así que creo que hay que hurgar profundamente, leer palimpsestos, para darse cuenta que aquí hay fuerzas hostiles al Líbano que quieren aprovechar esta situación, haya sido este accidente o haya sido una provocación, un hecho consumado a partir de fuerzas hostiles al Líbano. Sí, aunque el Líbano ha estado ligado a Francia en su historia, pues es raro ver que en las horas después pues aparezca el presidente de Francia ahí, no sé, tendría un familiar o sacarse la foto. Entonces, Pablo, no descartas que haya 2 crímenes, ¿no? Uno, la negligencia de tener más de 6 años una bomba de tiempo ahí, y 2, porque hay videos muy raros en la red que de pronto se ve algo que ya en el incendio llega algo y vuela, ¿no? Entonces
no descartas que podría ser una de esas bombas que era mínima, pero le dio al cargamento de este nitrato de amonio y pues entonces voló todo, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿por qué fue abandonado ahí además el cargamento por los dueños del barco, entre ellos el acaudalado negociante de Rusia, Igor Grekchunsky? Pablo. Creo que ahí hay que tomar elementos que tienen que ver precisamente con esta negligencia que yo te hablo, Roberto, de que tú no puedes tener abandonado en un puerto un cargamento de las características del nitrato de amonio y con la cantidad de toneladas que tiene y sabiendo que es un fertilizante y que se ocupa además como material para la construcción de explosivos. Hay aquí elementos de negligencia indudablemente, pero te insisto en ese tema, de que tú puedes tener elementos de corrupción en los gobiernos, puedes tener negligencia, pero si yo como servicio de inteligencia me doy cuenta de ello y me doy cuenta del contexto internacional y regional en que está el Líbano, puedo sostener que una operación militar llevada a cabo precisamente con todos estos elementos, barco abandonado, nitrato de amonio, almacenaje, crisis económica, política y social en el Líbano, el juzgamiento a los posibles culpables del asesinato del ex primer ministro Hariri, al mismo tiempo la posibilidad de represalia de Hezbollah contra Israel, una situación pandémica internacional, es todo un menú servido para generar una operación militar que genera efectos políticos indudables. Y por eso la presencia de Macron para mí es muy sospechosa. Un presidente que de inmediato se hace presente en un puerto destruido para ofrecer ayuda incondicional. ¿Por qué no generaron mejor la ayuda cuando el Líbano lo solicitó? A través de las reuniones CEDRES, a través de ese convenio internacional que estableció otorgar 11.000 millones de dólares al Líbano. ¿Por qué ahora se ofrece esa ayuda incondicional cuando está la destrucción? Miles de departamentos destruidos, un puerto en el suelo, crisis alimentaria. Y al mismo tiempo se generan aristas indudablemente políticas que van a afectar la marcha política del Líbano. Todo ese cuadro es muy sospechoso e indudablemente con el paso de los días nos vamos a ir enterando de nuevos elementos que van a hacer sospechar aún más de esta combinación de servicios de inteligencia de gobiernos occidentales que quieren seguir teniendo influencia en la zona y generar una crisis de envergadura en el Líbano. Bien. Pues tú ya nos dijiste, Jorge Luis, a quién le conviene, hablaste de Arabia Saudí, hablaste de Israel y curiosamente que hace unos días se intensificaron los bombardeos en la parte sur también de Siria, pero ahí en los altos del Golán y junto a la parte fronteriza de Líbano. Entonces, te quiero preguntar, Jorge Luis, ¿a qué fue el presidente de Francia al lugar de la explosión? Ya nos hablaba de esto Pablo. Unos le cantaban revolución, revolución, le decían a Manuel Macron, y el presidente contestaba que habrá mucha ayuda, pero con la condición de la reforma económica. A ver, ¿esto no es una injerencia o qué? ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, absolutamente. Coincido con Pablo. La presencia de Macron es simple y llanamente decir, me erijo como una especie de procónsul, ¿no? Regresará la paz a Líbano y habrá ayuda siempre y cuando quien decida ese tipo de reformas sea él y sus aliados occidentales. Mira, Roberto, déjame nada más comentar que hace 2 meses, precisamente en Líbano, se dieron una serie de revueltas callejeras, de esas que lamentablemente se han vuelto consuetudinarias, se han vuelto endémicas. Y la policía y las fuerzas de seguridad del Líbano, durante esas revueltas, lograron la detención de varios agitadores extranjeros, entre ellos un israelí. No tengo certeza de que esos agitadores extranjeros hayan estado financiados desde París, pero podría ser una línea de investigación. Por lo demás, comentaría que si Macron también se presentó en Líbano, es porque quiso hacer una jugada, como dicen los jugadores, valga la expresión de billar, una carambola de 3 bandas. ¿Por qué?
porque desde Líbano pretendería, es lo que pretendería Macron, extender su zona de influencia curiosamente a Siria. Porque si leemos el comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, el de hoy, la propia institución señala que no solo se afectará el suministro de alimentos y medicinas a los libaneses, sino también a los sirios. Esta tragedia en el puerto de Beirut también tiene reverberancia hasta Siria. O sea, lo veo como un asunto de geopolítica, estimado Roberto. Gracias, gracias. Pablo, ya nos vamos. No me contestaste dos cosas. Bueno, una cosa no me contestaste y quiero también aclarar un dato muy importante. Fueron 28 minutos de incendio. 28 minutos de que hubo un incendio y en el minuto 28 algo pasó y ahí vino la mega explosión que vimos y ahí pues, podemos hacer muchas hipótesis. Lo que no me contestaste, Pablo, es por qué Donald Trump dijo esto fue un ataque. Yo tengo información de que esto fue un ataque. Y la segunda pregunta, porque ya nos vamos, es ¿qué le va a pasar al Líbano? Azotado por el hundimiento terrible, pero terrible de su economía. Basta ver cómo cayó la moneda del año pasado para acá, azotado por el coronavirus y ahora esta explosión que esfuma pues parte del alimento. ¿Hacia dónde se dirige el Líbano y cómo repercutirá esto a toda la región? Por favor. Muy interesante lo que dice Donald Trump, porque tiene repercusiones en Israel, ¿no? Las palabras de Donald Trump que dicen, aquí mis generales me han dicho que ellos saben, se trataría de una explosión, ¿no? De un ataque militar, no se trataría de una explosión industrial. Eso es muy importante porque da cuenta que este personaje, que tiene una incontinencia verbal atroz, es capaz de dar a conocer aquello que se le cuenta en secreto, incluso en la almohada, es capaz de todo tipo de sugerencias. Y aquí sin duda los israelíes, a través de los lecturas que he hecho de algunos medios israelíes, han sostenido que Donald Trump le ha hecho un flaco favor a Israel al sostener esto, porque de inmediato surge claramente la hipótesis de que detrás de esto está el sionismo. Y si a eso unes, Roberto, de que Moshe Feiglin, ex miembro del Parlamento israelí, saca un Twitter a los pocos minutos de la explosión en Beirut, dando cuenta con una perversidad absoluta, agradeciendo a Dios y a todos los genios y héroes que nos organizaron esta maravillosa celebración en honor al Día del Amor, con fuegos artificiales, burlándose de la explosión, de los cientos de muertos y de los miles de heridos, a mí me queda claro la dirección de todo de esta situación, ¿no? Un Donald Trump incontinente verbal, un Israel que se siente comprometido y sin duda, y te insisto en eso, en los próximos días vamos a ir descubriendo este verdadero complot en que está sumido el Líbano. Y ante tu pregunta, ¿qué se espera? Mucha crisis política, mucha crisis económica, va a haber que lograr la unidad del pueblo libanés sobre todos estos complots que están digitados desde Occidente y desde la misma región. Gracias, Pablo, gracias. Gracias, Jorge Luis. Un abrazo a los dos. Brillantes, se los recomiendo. Vuélvanlo a repetir ahí en YouTube para que analicen parte por parte de lo que dijeron. Como homenaje a las víctimas y a los cientos de miles de gritos de dolor, de los heridos, los dejo con estas imágenes. Buenas noches, si es que se puede decir buenas.